Bienvenidos y bienvenidas a Ama el español cubano contado desde sus películas. Este es Cine Cubano en Voz Alta, un viaje por el cine cubano para entender su lengua, su cultura y todo lo que se dice, incluso cuando se calla. Soy Ada Iglesias, profesora de español, especialmente en su variante cubana, y doctorante en cine cubano contemporáneo. En este espacio exploramos cómo el cine cubano revela aquello que no siempre puede expresarse de forma directa, a veces a través del lenguaje, otras mediante el cuerpo, el deseo, el silencio o el propio caos. Hoy quiero hablarte de una de las películas más polémicas y más inteligentes del cine cubano contemporáneo, Alicia en el Pueblo de Maravillas, dirigida por Daniel Díaz Torres en 1990. Es una obra que no solo forma parte de la historia del cine cubano, sino que literalmente la sacudió. El crítico Juan Antonio García Borrero la incluyó entre las 10 películas que estremecieron a Cuba. Y basta mirar su contexto para entender por qué. Su estreno, en junio de 1991, coincidió con uno de los momentos más frágiles del país: la caída del campo socialista, la desaparición de la Unión Soviética, el recrudecimiento de la lucha ideológica y el comienzo del periodo especial. En este escenario, la película detonó una crisis institucional dentro del ICAIC y generó una reacción pública tan hostil como inédita. Sin más, Alicia en el Pueblo de Maravillas, la película censurada del Estado cubano. Alicia en el Pueblo de Maravillas es una sátira política aguda que utiliza el humor, el absurdo y un nonsense cercano al universo de Lewis Carroll para revelar con una lucidez enorme los vicios estructurales del sistema socialista cubano: la burocracia, la ineficiencia, la doble moral, el dogmatismo y esa vigilancia constante que marca la vida cotidiana. Alicia, una joven instructora de teatro, es enviada a trabajar a un pueblo ficticio llamado Maravillas de Novera. Ese pueblo, mitad utopía y mitad infierno, funciona en realidad como metáfora del país. Un espacio donde el ideal revolucionario aparece deformado, distorsionado y convertido en caricatura. Aunque la película recibió premios internacionales, en Cuba fue atacada con dureza. Desde la prensa oficial hasta las salas de cine, donde se organizaron actos de repudio, la obra fue acusada de contrarrevolucionaria y rápidamente retirada. Lo que el poder definió como falseamiento de la realidad no era más que la puesta en escena, a través del absurdo, de los propios mecanismos institucionales. Vista desde hoy, la película sigue siendo sorprendentemente vigente, y cuando uno la observa desde un enfoque de género, de discurso y desde la sociolingüística, se vuelve incluso más reveladora. A través de la mirada de Alicia aparece un retrato muy lúcido de la desigualdad, la violencia simbólica y el paternalismo que atravesaban la vida cotidiana de las mujeres en la Cuba de finales de los 80. Es un universo profundamente masculino, donde la palabra femenina es corregida, vigilada y suavemente invalidada. Durante toda la película, Alicia es observada por hombres que la comentan, la critican, la ningunean y se percibe una mezcla entre deseo, espectáculo y control que recae sobre el cuerpo de la mujer. El viaje hacia Maravillas, presentado como una oportunidad profesional, se convierte en un castigo ideológico. Y en ese viaje se revela el funcionamiento de un poder patriarcal que adopta formas diversas. La voz autoritaria del novio que la trata como ingenua, la grosería de los pasajeros en el auto que va hacia Maravillas, la figura de la recepcionista agotada pero autoritaria, la invasión de la intimidad en la escena del botiquín, la ausencia de solidaridad entre mujeres domesticadas por el sistema, la vigilancia moral en el juicio, el silencio en la escuela, el disciplinamiento en el teatro y la infantilización constante del cuerpo femenino. Alicia intenta comprender, observar, pensar, y esa lucidez íntima se convierte en disidencia. Su rebeldía no es grandilocuente, es verbal, es irónica, es reflexiva. Cuando pregunta, ¿el director no es Dios, no?, cuestiona el autoritarismo desde el sentido común. Su grito en el ensayo de «pendejos» no es una derrota, es un estallido de conciencia. Y su fuga, dentro de una muñeca gigante, revela el absurdo del sistema. Una mujer adulta que solo puede escapar disfrazándose de niña obediente.
La carrera final, travestida de hombre, subraya lo que la película ha ido insinuando. Para moverse con libertad, una mujer debe vestirse de hombre, adoptar su cuerpo, apropiarse de su movilidad. La película también funciona como un laboratorio del lenguaje en Cuba, no solo por lo que dicen los personajes, sino por cómo lo dicen. El guión está lleno de consignas, de frases hechas y de una retórica institucional que en los años 90 ya sonaba como un eco vacío. El discurso político aparece rigidizado, convertido en un ruido permanente que nadie escucha, pero que lo invade todo. Incluso el título del filme juega con esa ironía del país de las maravillas de Carroll al pueblo burocrático del socialismo tardío. Los nombres de los personajes son claves en esta lectura. Alicia evoca imaginación, pero su viaje es administrativo. Esperancita reduce la utopía a un diminutivo dócil. Dulce encarna la vigilancia amarga de la mujer burocrática. César Arimán mezcla imperialidad, autoridad maleada y demonología. Y los apellidos genéricos, Pérez, Rodríguez, representan la invisibilidad del burócrata. Los nombres de los supuestos héroes del pasado también cargan una ironía profunda. Figuras como Del Hoyo o Barranco evocan desde la propia toponimia la caída, el hundimiento, el fracaso. En lugar de héroes ascendentes, sus apellidos remiten a huecos, abismos y derrumbes. Es como si la épica revolucionaria estuviera ya escrita en clave de derrota. Los nombres hablan por sí solos y anticipan que ese heroísmo oficial se ha desfondado. La película utiliza esta simbología para mostrar cómo incluso la memoria heroica ha sido erosionada por la inercia, la corrupción y la repetición vacía del discurso. Incluso el número 13, repetido hasta el exceso, se vuelve símbolo del error estructural. A esto se suma una imaginería visual muy poderosa, como la tela de los huevos fritos repetida por todo el pueblo, que convierte la escasez alimentaria en estampado institucional. Además, está llena de momentos donde la palabra institucional se vuelve grotesca, como por ejemplo el aviso de excretas en las piletas, no penetrar en las mismas por favor. O la conga absurda del futbolista convertida en metáfora del movimiento sin propósito. Mucha agitación, mucha alegría obligatoria, pero nada cambia. Y frente a esta maquinaria verbal aparece el habla popular cubana. Tronado, inflaglobos, a santo de qué, cagados. Son expresiones que devuelven vitalidad y cuerpo a un lenguaje invadido por la solemnidad. El insulto, la ironía y el sarcasmo se convierten en estrategias de supervivencia. Y es ahí donde la película encuentra su verdad, en la forma en que el pueblo responde a la retórica oficial inventando su propio lenguaje. La dimensión sociolingüística de la película es reveladora. Lo que vemos es un mosaico verbal donde conviven la retórica del poder y el habla de la calle. La primera ordena, tranquiliza y controla. La segunda rompe, expone y resiste. En ese choque se manifiesta la crisis. La palabra institucional ya no puede nombrar la realidad, mientras que el habla cotidiana la revela con crudeza. Cada frase, cada modismo, cada eufemismo, cada insulto documenta cómo el lenguaje cubano del periodo era un campo de batalla ideológico. 30 años después, Alicia en el Pueblo de Maravillas sigue estando vigente porque habla de la corrupción del lenguaje, de la domesticación del pensamiento, de la vigilancia simbólica y sobre todo de la importancia de la palabra como espacio de libertad. La película recuerda que incluso en medio del absurdo más feroz, la lucidez, esa mezcla de ironía, humor y valentía, sigue siendo un acto profundamente subversivo. Y al final queda una pregunta. ¿Qué pasa cuando el absurdo se convierte en la realidad de un país? Antes de despedirme, te invito a visitar mi sitio web www.amaelespanol.com. Allí encontrarás un catálogo de cine cubano en construcción, fichas técnicas, análisis discursivos, análisis lingüísticos con los minutos exactos donde aparece cada expresión y los enlaces para ver las películas en línea. Gracias por tu fidelidad a Cine Cubano en Voz Alta. Nos escuchamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte y dejar tu comentario. Tu voz también forma parte de este diálogo sobre el cine cubano. Adiós.